Lección número 2. Ejercicios preparatorios, mano derecha. Pienso que en estos ejercicios es más fácil utilizar al principio una vara redonda de madera, ligera y sin barniz, de 1 a 2 pies, entre 54 y 72 centímetros, de longitud y del diámetro aproximado al del arco. Cuando las sensaciones se hayan hecho más familiares y se hayan realizado los ejercicios preliminares con el arco, P40, entonces se repetirán los primeros ejercicios sustituyendo el propio arco por la vara. Equilibrio de la vara en su punto medio y colocación de los dedos. Sujetad el final de la vara con la mano izquierda, con el brazo derecho flexionado por el codo y con el antebrazo aproximadamente paralelo al suelo, sostened la vara en su punto medio de equilibrio utilizando el pulgar y el segundo dedo únicamente. Ambos deben estar blandos y redondeados de tal manera que la esquina superior y la uña del pulgar de la mano derecha toquen la vara, y se complete un círculo con el segundo dedo tocando la vara diagonalmente con su primera falange. Añadid los otros dedos ligeramente, primero el cuarto dedo, con su punta reposando no totalmente en la parte superior de la vara, pero justo en el interior. Entonces el primer dedo se coloca descansando algo sobre el lado justo entre la primera y segunda falange, y finalmente el tercer dedo apoyado entre la yema y la primera articulación. Los dedos deben estar redondeados y suficientemente espaciados, no tocándose unos a otros. La mano debe colgar suavemente de la muñeca y estar relajada. Notaréis que la distancia entre el punto donde los dedos tocan la vara y el punto de articulación con la mano es mayor en el cuarto dedo que en el primero. Esto significa que los nudillos forman un ligero ángulo con la vara y no están exactamente paralelos a ella. Este ángulo es buscado y ajustado continuamente mediante la rotación y la elevación suave de la mano derecha. Equilibrio de la vara en la posición de tocar. Con la mano izquierda tirad gradualmente de la vara poco a poco hacia la izquierda entre vuestros dedos, lo suficiente para que los 4 dedos se vuelvan sensibles a su creciente responsabilidad en el sostenimiento extra, necesario para equilibrar la vara. El tirar de la vara con la mano izquierda es una sustitución de la resistencia de las cuerdas del violín, y el dejarla ir provoca un estado que corresponde al de llevar el arco en el aire cuando se toca, fuera de las cuerdas, o al equilibrio del arco cuando se toca con su mitad superior. Mantened los dedos totalmente relajados, asegurándose de que no se utiliza ni un rasgo de agarrotamiento para soportar el peso de la vara, incluso cuando está sujeta por la mano izquierda. Movimientos coordinados del pulgar, dedos y nudillos. Estos serán más sencillos de aprender si mantenéis en la mente la idea de que la sujeción del arco se hace por medio de dos figuras, un anillo o círculo, y un arco o puente, a los que se hacía referencia en las películas como dos arcos. El primero es el círculo formado por el pulgar y el segundo dedo cuando primeramente equilibráis y mantenéis la vara en su punto medio, diagrama 3. La segunda figura es el puente que consiste en los nudillos soportados por dos pilares, uno que es el primer dedo capaz de aplicar peso desde cada lado de la vara. El otro, de dos piernas, comprende el tercero y cuarto dedos que ejercen presión a cada lado de la vara, diagrama 4. La aplicación específica de todo esto se tratará más adelante. Puesto que el peso del brazo está dirigido principalmente al primer dedo, la importancia particular de este puente radica en un movimiento propagador que distribuye algo del peso al tercer y cuarto dedos y los involucra en una activa participación en el toque. El círculo. Manteniendo aún la vara con la mano izquierda, deslizad el pulgar derecho hacia adelante y hacia atrás a lo largo de ella, sin mover el resto de la mano y asegurándoos de que la esquina superior del pulgar permanece en contacto con la vara. De este modo el pulgar debe doblarse cuando se desliza a lo largo de la vara a la izquierda, hacia la punta, y estirarse un poco cuando se desliza hacia la derecha, hacia el talón, aunque nunca tanto como para perder una ligera curva hacia afuera. El estiramiento del pulgar cuando se desliza hacia la punta del arco coincide con un giro de este en el sentido de las agujas del reloj, y cuando se desliza hacia el talón con un giro en sentido contrario. Así cada movimiento está en cierto modo afectado, y a veces contradicho, por movimientos asociados. Los demás dedos deben mantener también sus puntos de contacto con la vara y la mano debe colgar ligeramente de la muñeca. Ahora apartad el primero, tercero y cuarto dedos de la vara y deslizad el pulgar una vez más. Esta vez, deslizad el segundo dedo en dirección contraria al pulgar, hacia el talón cuando el pulgar se desliza hacia la punta y viceversa. Notaréis que la vara se inclina alternativamente a la izquierda y a la derecha, ver los diagramas 5 y 6. Una vez más, y por cierto en todos los ejercicios con el arco, aseguraos de que ninguno de los puntos de contacto cambian. Cuando la combinación de los dos movimientos empiece a sentirse natural, parad el pulgar y el segundo dedo, pero retened sus presiones opuestas, cuyo resultado es un balanceo ligero de la vara, ligero como es,
mientras el encogimiento y estiramiento del pulgar es aún claramente visible. En esta posición básica, el pulgar está bien doblado en una dirección horizontal y el músculo en su base permanece blando. Esta posición se asocia con lo siguiente. A. La parte inicial de una arcada hacia abajo. B. Paso a una cuerda superior, por ejemplo. C. La anticipación inmediata de una arcada hacia abajo al final de un arco arriba. D. Arcadas muy cortas hacia arriba tales como retakes, staccato o spiccato, en las que la anticipación del siguiente toque es al menos tan larga como el mismo toque. En su segunda posición el pulgar está ligeramente menos doblado y el músculo de su base se vuelve activo. Esta posición está asociada con lo siguiente. A. Dirección general del arco hacia arriba. B. Paso a una cuerda inferior. C. Anticipación inmediata de un arco arriba al final de un arco abajo. D. Toques muy cortos hacia abajo, en los que el siguiente arco arriba es anticipado. Modificando la doblez y el estiramiento del pulgar en dirección vertical, también podéis girar la vara, ver los diagramas 5 y 6. Este movimiento, utilizado en combinación con toques de arco arriba y abajo, altera el ángulo que forman las cerdas del arco con la cuerda, en el sentido contrario a las agujas del reloj al aproximarse al talón en los arcos arriba, elevaciones de muñeca, y en el sentido de las agujas del reloj al aproximarse a la punta en los arcos abajo, descenso de muñeca. También se asocia con las variaciones de la distancia del arco con respecto al puente para efectuar cambios de sonido, color y dinámicos. Al describir giros del arco en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario, se supone que el observador está viendo el arco desde el final del talón, mirando en escuadra desde detrás del talón la total longitud de la vara hasta la punta. El puente, sosteniendo el final de la vara con la mano izquierda, colocad el primero, tercero y cuarto dedo sobre ella, y entonces move el pulgar y el segundo dedo. En ambos arcos, abajo y arriba, los pilares tienden a separarse uno de otro. Este sentimiento puede desarrollarse mejor si al principio permitís que los pilares se deslicen sobre la vara, aunque con el tiempo permanecerán aferrados al arco. En el arco abajo, cuando los pilares se separan, los nudillos y la muñeca están bajos y el codo se eleva ligeramente. En el arco arriba, cuando los pilares se separan, los nudillos y la muñeca están elevados y el codo baja muy ligeramente. Véanse los diagramas 7 y 8, respectivamente. En ambos casos es de la mayor importancia sentir la separación de los dedos y nudillos, incluso mientras los dedos se amontonan ligeramente en el arco arriba. Es esencial que haya un instante de completa relajación entre esas dos, firmes y sucesivas sensaciones. Ahora alternad entre las sensaciones del arco abajo y arriba, pasando cada vez a través de un punto, 0, en el que el esfuerzo de extensión de la mano se relaja. Es importante que se haga un esfuerzo idéntico con ambos pilares. Siempre que permitamos que uno esté más perezoso o más enérgico, estamos en peligro de establecer un mal hábito. Combinación de círculo y puente. Continuando con los anteriores movimientos alternativos de extensión, añadiréis ahora los movimientos del pulgar y el segundo dedo. Al principio estos movimientos deben practicarse con la vara y más tarde con el arco, como muestran los diagramas 9 y 10. En el arco abajo, cuando los nudillos están bajos, el pulgar se dobla, presionando hacia la punta del arco como el primer dedo, mientras que el segundo dedo se une al tercero y el cuarto presionando hacia el talón. En el arco arriba, cuando los nudillos están elevados, el pulgar se une esta vez al tercero y cuarto dedos presionando hacia el talón, mientras el segundo dedo se alía ahora con el primero, presionando hacia la punta, diagramas 11 y 12. Cuidad de que ninguno de los movimientos precedentes altere el punto de contacto entre la vara y cada uno de los dedos. La combinación de los movimientos puede practicarse también sin la vara. Cuidad de que vuestra atención no esté tan exclusivamente puesta en vuestras manos que no percibáis una posible y no deseada tensión en el brazo y el hombro. Flexibilidad y blandura de los dedos y del pulgar cuando sostienen la vara sin sujetarla con la mano izquierda. Movimiento vertical de los dedos. Volvamos a nuestra primera sujeción de la vara en su punto medio, donde está automáticamente en equilibrio en la mano derecha sola, manteniendo tranquilos la mano y el brazo. Elevad la vara lo más posible doblando los dedos y el pulgar. Entonces, estirándolos, bajad la vara. Cuando la vara es elevada, gira en el sentido de las agujas del reloj. Cuando baja, gira en sentido contrario. Como ya es habitual, cuidad de no variar los puntos de contacto. En cuanto hayáis alcanzado el máximo movimiento de los dedos, y claro está de la vara, podéis añadir el movimiento de la mano, subiendo y bajando desde la muñeca para incrementar el trayecto de la vara.
Repetid estos movimientos, moviendo gradualmente la mano desde la parte superior de la vara hacia el talón de tal manera que tengáis seguridad del papel que cumple el cuarto dedo en el equilibrio de la vara sin perder su flexibilidad. Diagramas 13 y 14. Para incrementar vuestra flexibilidad y adaptabilidad, intentad, como mera curiosidad, balancead la vara con vuestra mano y relajad el tercero y cuarto dedo en cada oscilación de la mano hacia arriba, permitiendo que los dedos toquen la vara según se acerque a su punto más bajo. Movimiento horizontal de los dedos. Como en la práctica del violín es muy importante el continuo movimiento horizontal, nuestros dedos deben aprender a ser flexibles en esta dirección. Tomad la vara por el talón en una posición neutral, sostenida lo más suavemente posible con los dedos y el pulgar. Ahora empujad y tirad del arco con la mano izquierda incrementando la presión de la sujeción lo justo para asegurarse de que la vara no se deslice entre los dedos. Estos, sin embargo, deben permanecer lo bastante flexibles como para responder pasivamente al empuje y el tirón, simulando el estiramiento que se produce en la ejecución de los arcos arriba y abajo, doblándose en el último. Diagramas 15 y 16. Ahora sostened la vara verticalmente solo con la mano derecha, y tirad de ella hacia arriba mediante una simultánea doblez de los dedos y elevación de la muñeca. Dejad entonces que la mano y los dedos sean lo bastante sensibles a la gravedad para dejar caer la vara, tirando de la mano hacia abajo y estirando los dedos. Aquí, el cuarto se separa gradualmente de la vara y el tercero apenas la toca. Diagramas 17 y 18. Para sentir la misma sensación en dirección opuesta, invertid la vara y repetid los ejercicios anteriores, solo que esta vez la elevación vendrá como consecuencia del estiramiento de los dedos hacia arriba y la caída pasiva como consecuencia de doblarlos. Los ejercicios precedentes son una preparación para alcanzar la misma flexibilidad tanto cuando el arco está horizontal y los dedos doblados a la izquierda y estirados a la derecha como en los movimientos que vamos ahora a realizar. CIRCULOS. Combinación de los movimientos verticales y horizontales. Cuando hayáis dominado ambos movimientos de los dedos, los verticales y los horizontales, con la vara horizontal, debéis estar listos para combinarlos en un círculo en cada dirección. Este movimiento circular debe practicarse con la vara en diversos ángulos entre lo vertical y lo horizontal. Todos los dedos deben trabajar igual, de tal manera que ambos extremos de la vara describan círculos del mismo tamaño. El impulso para este movimiento debe venir del brazo. Aún en esta temprana etapa, experimentad haciendo los ejercicios previos mientras sostenéis la vara en equilibrio solo con el primero y cuarto dedos contra el pulgar. Encontraréis que el segundo dedo asume algunas de las obligaciones del tercero y el cuarto, pero mantenedlo lo más próximo al pulgar como sea posible. Puede que tenga que rodar un poco arriba y abajo de la vara. Para mantener el primero y segundo dedos realmente sueltos mientras hacen esto, debe girarse el brazo bien hacia adentro, para que el primer dedo se apoye en la vara sobre la articulación entre la base y la falange. Ejercicios preliminares con el arco. Vamos ahora a cambiar la vara por el propio arco. El siguiente ejercicio es útil para dar una idea del tipo de movimiento que requiere el actual movimiento del arco, sin tener que soportar todo su peso. El talón del arco se coloca sobre un atril, como muestra el diagrama 19. La punta se sostiene con la mano izquierda. Entonces la mano derecha se coloca ligeramente sobre el arco, en el talón. El único elemento de sujeción en esta colocación de la mano es el sentimiento de contacto en el círculo, entre el segundo dedo y el pulgar, que debe ser formado cuidadosamente antes de colocar la mano sobre el arco. La mano cae entonces naturalmente en una confortable posición. Este sentimiento de contacto en el círculo debe mantenerse todo el tiempo mientras la mano se desliza hacia la punta del arco y de nuevo hacia abajo. El brazo debe estar tan ligero y equilibrado que no exista sentimiento de tirón contra esta sujeción. Uno debe recordar que el hombro y la paletilla siguen a la mano y los dedos en un arco abajo e inversamente hacen sitio para el recorrido de la mano en un arco arriba. Como apenas hay momento en este suave deslizamiento, habrá difícilmente algún movimiento visible de los dedos excepto la ligera diferencia de inclinación entre arco arriba y abajo, una diferencia que, dada una mano realmente relajada, se producirá a través de la fricción entre los dedos y la vara del arco. Un movimiento reactivo que debe aparecer posteriormente en este ejercicio es el ajuste compensatorio de ángulo entre el brazo, antebrazo, muñecas y dedos, que mantiene el arco paralelo al puente. Este ajuste, que consideraremos después más en detalle, comienza en el momento que el brazo empieza a moverse y continúa mientras dura el movimiento. Como muestran los diagramas 20 y 21, los variados planos en los que el brazo tiene que moverse para tocar con el arco las diferentes cuerdas puede ser simulado alterando la altura a la que es soportado el talón y ladeando la punta. Balanceo del arco.
Cuando el arco es actualmente sostenido y llevado, estos ajustes naturales pueden ser bloqueados por exceso de tensión en la muñeca, dedos y pulgar, que se transmite por el brazo al hombro, poniendo duro todo el miembro. Los siguientes ejercicios están especialmente diseñados para conseguir desde muy al principio una posición básica de arco que permita a estos y otros movimientos reactivos dar amplitud al toque. Al mismo tiempo acostumbran la mano, particularmente el dedo pequeño y el pulgar, a los muy diferentes grados de tono muscular apropiados a las distintas funciones del arco. Una mira posterior de estos ejercicios, que continuarán de forma más elaborada en la lección IV, es la promoción de un sentimiento para la elasticidad del arco y el efecto en este de los variables grados de elasticidad en las articulaciones. Para estos ejercicios es necesario sostener el violín en una simulada posición de tocar como muestran los diagramas 22 y 23, que capacita al brazo izquierdo para experimentar desde el comienzo la sensación de libertad que debe mantener siempre mientras toca, y a los dedos de la mano izquierda a desarrollar fuerza. Comencemos con la mitad del arco soportado por una de las cuerdas. Separemos el segundo y tercer dedo, sosteniendo el arco tan ligeramente como sea posible con los dedos restantes, primero, cuarto y pulgar. Presionemos entonces con el cuarto dedo hasta que el arco abandone la cuerda. Este ejercicio pierde totalmente su propósito si el arco es elevado por cualquier otro medio que no sea la presión del cuarto dedo. Según se eleva el arco, esta presión generará un posterior giro del pulgar y un doblamiento hacia arriba del primer dedo, que no debe sin embargo afectar a la vara. El arco está así posado sobre la cuerda por breves momentos. Entonces la presión del cuarto dedo se relaja, el arco se repliega hacia la cuerda y se le deja rebotar, con la mano absolutamente relajada, hasta que por propio acuerdo se para. Si la mano ha estado verdaderamente relajada, entonces los rebotes se sentirán como un eco en la mano y en todo el brazo. En la segunda etapa del ejercicio, que produce un efecto real de rebote, en el momento de relajar la presión el arco es arrastrado bastante despacio hacia la punta hasta que alcanza un punto en el que los rebotes desaparecen. Los ejecutantes con brazos de una longitud normal no deben llegar demasiado cerca de la punta porque es una posición incómoda. Entonces, por medio de la presión del dedo pequeño, el arco es elevado de nuevo, llevado al punto de partida y soltado una vez más. Como variante, en vez de devolver el arco a su punto de partida, puede soltarse desde el punto alcanzado después de bajarlo, y arrastrar el arco hacia el talón, produciendo un rebote del arco hacia arriba. La duración de los rebotes en el arco depende de la ligereza de brazo y hombro, que es una precondición esencial para este ejercicio. Esta segunda etapa del ejercicio debe ser repetida con todos los dedos en el arco. Debe sentirse que, en la etapa de sujeción, el segundo y tercer dedos ayudan activamente, particularmente el segundo, debido a que el círculo está otra vez en acción. En la relajación, etapa de rebote, sin embargo, el segundo y tercer dedos deben participar en el sentimiento de rebote sin impedirlo de ninguna manera. El rebote debe sonar igual esté o no el dedo medio sobre la vara. Si tras varios días de practicar estos ejercicios de rebote se nota que el dedo pequeño tiene la tendencia común a presionar hacia abajo, a menudo resultan útiles los siguientes ejercicios vigorizantes. Como en la preparación para el ejercicio de rebote, el arco es elevado de la cuerda por la presión del cuarto dedo, pero en vez de soltarlo sobre la cuerda relajando la presión, se desciende lo más suave y lentamente posible, hasta reposar silenciosamente sin un temblor. Movimientos de cambio de cuerda. Un ejercicio posterior para practicar con el violín sujeto como en los diagramas 22 y 23 se desarrolla apoyando la punta del arco en la cuerda sol durante unos momentos y permitiendo entonces que el brazo entero en una pieza caiga de tal manera hasta que el arco repose en la cuerda mi. El arco entonces se eleva ligeramente al nivel de la cuerda sol otra vez. Este ejercicio debe repetirse en la mitad del arco y en el talón, donde un dedo pequeño relativamente inentrenado se volverá profundamente enterado de esta función de balanceo. En esta etapa temprana, es importante que el cruce en el talón se haga con el brazo moviéndose en una sola pieza, sin ningún movimiento independiente de la muñeca o los dedos. En la lección IV, sin embargo, se describirán las ventajas de alternar los movimientos de las manos y el brazo en los cambios de cuerda en el talón. Arcadas completas con libre balanceo del brazo. Ahora estamos en posición para combinar el libre balanceo del brazo, como se experimentó en los ejercicios ilustrados en los diagramas 18 y 19 en la sección I, página 27, con nuestra habilidad para llevar el arco sin tensión. Primero, sin violín ni arco, modificaremos las curvas producidas, en los ejercicios de la lección I, según nuestros sentimientos para los planos en los que se mueve el brazo en el actual movimiento del arco. Imaginemos que estamos produciendo un recto y rápido arco arriba seguido por un lento retorno por el aire.
Comenzando con el brazo derecho totalmente extendido, lo balancearemos vigorosamente hacia la izquierda y la derecha como si arrastrásemos el arco hacia el talón. El movimiento es seguido sin embargo más allá del talón, hasta que los nudillos de la mano derecha están al nivel de la oreja izquierda. Si la muñeca y los dedos están relajados, se doblarán ahora hacia la izquierda y la derecha en una extensión del movimiento del brazo. Cambiemos entonces la dirección y volvamos el brazo atrás en una suave curva como si se preparase a colocar la punta del arco sobre la cuerda. Sin interrupción el movimiento se repite unas 5 veces. Este ejercicio se repite entonces en imaginarios arcos abajo, comenzando la curva cuando el brazo está totalmente extendido y trayendo el brazo de vuelta a un punto bien detrás del imaginario talón. Sostened entonces el violín como muestran los diagramas 22 y 23 en esta lección, tomad el arco y repetid los ejercicios anteriores varias veces sobre cada cuerda de la siguiente manera. Con todo el arco, incluye notación musical, en la versión arco arriba de este ejercicio debemos asegurarnos de que todo el brazo está relajado, lo que significa que cuando el arco abandona la cuerda en el talón, simplemente se eleva como un aeroplano y no se quita nerviosamente. Aunque con el arco en la mano el brazo derecho no se mueve hacia la izquierda y la derecha tan rápido como cuando hicimos este ejercicio sin él, el camino de regreso no debe empezar hasta que el dorso de la mano esté al nivel de la nariz. En el aire, en el punto de regreso, cuando la mano doblada toma el peso total de arco, debemos asegurarnos de un leve incremento en la tensión, particularmente en el dedo pequeño, un sentimiento similar al que experimentamos durante la presión de elevación del ejercicio de rebotes. Este estado de elástica doblez de la mano se necesita para almohadillar la sacudida del toque en la versión arco abajo de este ejercicio. Será probablemente necesario experimentar con diversos grados de tensión antes de alcanzar la etapa en la que el arco aterrice suavemente en el talón, dando un claro comienzo al sonido, sin rascar, exceso de tensión, o emborronar, tensión insuficiente. 2 clases de esfuerzo. Hay 2 tipos de esfuerzo involucrados en el movimiento del arco. Uno, que llamo el rebote golpeado, es un ataque rápido en una dirección seguido de una reacción en sentido opuesto, como una pelota rebotando en una pared. El otro es un esfuerzo más continuo y prolongado en un único sentido, como empujando o tirando de una carga pesada cuesta arriba. El primero es esencial para cambiar de sentido, arco arriba a arco abajo y viceversa. El segundo se da entre cambios de sentido y corresponde al propio mantenimiento del toque. Ninguno de los ejercicios subsiguientes requieren el violín, que puede por tanto dejarse al lado. Cuando posteriormente los movimientos hayan sido dominados, deben ser practicados de nuevo con el instrumento, como muestran los diagramas. La cabeza del violín debe sujetarse sin embargo como en los ejercicios preliminares con el arco. Ejercicios de rebote golpeado. Los siguientes ejercicios, practicados al principio sin el arco, pueden hacerse en 2 sentidos, correspondiendo al cambio de arco abajo a arco arriba y de arco arriba a arco abajo. Deben practicarse con la mano en la posición apropiada, como se llegase a ambos extremos del arco y en los 2 planos extremos de la cuerda mi y la cuerda sol. Lo más natural es preceder cualquier acción de cruce por un movimiento preparatorio en sentido contrario. En el ejercicio siguiente comenzaréis con la mano en una posición neutral entre la de arco abajo y arriba y os prepararéis para el salto con un rápido y pequeño movimiento en sentido contrario. Rápido ARCO ARRIBA, largo ARCO ABAJO. Haced un rápido movimiento de la muñeca hacia arriba, junto con un movimiento deliberado de los dedos en su posición doblada que lleve la mano y los dedos de la posición de arco arriba a una posición de arco abajo. Esto es contradicho inmediatamente por el tirón principal del brazo en un toque de arco abajo, junto con el movimiento acompañante de la muñeca. Cuando el antebrazo cambia de sentido entre 2 toques, los dedos y mano pueden continuar el primer toque mientras el brazo ha comenzado ya su movimiento en sentido opuesto. Imaginad que habéis golpeado vuestro hombro con el dorso de vuestra mano. Esto debe ser practicado bastante deprisa en 2 ritmos. Incluye ejemplos rítmicos A y B. El segundo rebote o tercer sonido en B es una reacción al primero, solo más pequeño y que se da naturalmente cuando se le permite. En ambas versiones todas las articulaciones deben estar tan blandas y flexibles como sea posible, de tal manera que el movimiento completo parezca un latigazo. Rápido ARCOABAJO, largo arco arriba, incluye notación musical, aquí el cruce está fuera del hombro, todas las acciones descritas arriba están invertidas, y el golpe se produce como si fuera hecho con la palma de la mano. Cuando los ejercicios anteriores se han hecho las veces necesarias para captar la sensación, deben intentarse con el arco, con los dedos lo más relajados posible, hasta que un sentimiento de seguridad creciente reemplace cualquier temor que pudierais tener a caer el arco.
Hasta ahora los rebotes golpeados se han hecho solo en línea recta, pero pueden asociarse también con círculos o elipses. El principio es el impulso y momento utilizado en los ejercicios de brazo en la lección y ver página, con un impulso solo para cada círculo. En este círculo el empuje es curvo, y su ímpetu lleva la mano, muñeca y brazo alrededor del resto del círculo. Es el rebote. Ejercicios de esfuerzo continuo. Tirar-empujar. En todos los ejercicios siguientes el arco es arrastrado a través del primer dedo de la mano izquierda, que simula la fricción de las crines del arco con las cuerdas. En la práctica, esta fricción variará naturalmente en proporción al peso del brazo y la presión de los dedos transferida a las cuerdas a través del arco. Lo siguiente nos mostrará en detalle los ajustes necesarios para mantener el arco absolutamente paralelo al puente, que depende de la flexibilidad de todas las articulaciones. ARCOABAJO. Comencemos con el arco apoyado en el talón, diagrama 24. El brazo y la paletilla echados hacia atrás tiran del pasivo antebrazo. El ángulo del codo permanece prácticamente constante hasta que llegamos a la mitad del arco, cuando el antebrazo empieza a mandar. La muñeca desciende gradualmente. En la mitad del arco, diagrama 25, el dorso de la mano, la muñeca y el antebrazo están aproximadamente en línea recta. En la mitad superior del arco, diagrama 26, el antebrazo manda, tirando del brazo hacia adelante. Según se estira todo el brazo, el codo gira suavemente hacia arriba, un movimiento que se inicia en el brazo, y la muñeca comienza a caer por debajo de la línea recta. El hombro en rotación es movido en línea recta hacia adelante de la paletilla, como si quisiera llegar sobre el toque del arco. La muñeca toma posesión del antebrazo en la última parte del toque, tirando de la mano y alcanzando su punto más bajo en la punta. Por último, al final del toque, los dedos comienzan a colocarse en la posición de arco arriba. Arco arriba. Comencemos partiendo de la posición extendida en la punta, diagrama 27, e iniciemos el arco arriba, elevando suavemente la muñeca. Ahora manda el antebrazo, empujando el brazo junto con el hombro y la paletilla hacia atrás y hacia abajo. La espalda se relaja y siente como si se expandiese a los lados durante toda la arcada. El antebrazo también gira suavemente hacia afuera del codo. En la mitad del arco, diagrama 28, el dorso de la mano, la muñeca y el antebrazo están aproximadamente en línea recta. En la mitad inferior del arco, diagrama 29, el brazo tiene el poder conductor. Esta fuerza motriz debe fluir ininterrumpidamente dentro del arco, independiente del cambio de configuración de la muñeca y los dedos. Si se forma un ángulo verdaderamente agudo en la articulación de la muñeca, este fluir se interrumpe. En la última parte del toque, antes del siguiente arco abajo, los dedos se preparan para él colocándose en la postura de dicho arco. El movimiento de la paletilla, que de hecho comienza al principio del arco arriba pero se hace más pronunciado en la mitad inferior, es sentido como una extensión directa. Al mismo tiempo debemos tener un sentido distintivo de su función en el equilibrio del peso del brazo y antebrazo que se elevan. Movimientos de los dedos y pulgar. En ambos, el rebote golpeado y el continuo tirar-empujar, debéis acordaros de aplicar los diversos movimientos opuestos del pulgar y los demás dedos expuestos en la página 37, combinación de círculo y puente. Para obtener un mayor sentimiento del arrastre de las cerdas del arco en el dedo, cuerdas, bien muy suave o firme, pueden utilizarse las presiones opuestas del puente de una nueva manera. Hemos visto cómo los pilares se separan uno de otro tanto en el arco abajo como en el arco arriba. En el arco abajo el primer dedo tirará hacia vosotros, mientras el cuarto empuja contra el interior de la vara, diagrama 30. En el arco arriba el juego es entre el primero y tercer dedos, tirando este último hacia vosotros, según muestra el diagrama 31. Es necesario proporcionar una contrapresión a la cuerda para evitar que el arco se deslice hacia vosotros o en sentido contrario sobre las cuerdas, y esta contrapresión es otra función del giro del arco ya mencionado en conexión con el círculo, formado por el pulgar y el segundo dedo, diagramas 32 y 33. Apoyad las crines del arco sobre el primer dedo de la mano izquierda y, como se describió antes para el arco abajo, tirad con el primer dedo y empujad con el cuarto de tal manera que la vara se mueva hacia vosotros, sin perturbar sin embargo a las crines del arco que permanecen en su sitio y se aplastan sobre el dedo. La vara es enderezada por un giro hacia arriba del pulgar contra el segundo dedo. Debo señalar que aunque hemos pensado el tirar y empujar continuo a lo largo de todo el arco, a menudo es necesario ser capaz de sentirlo en un toque muy corto. A la inversa, aunque el rebote golpeado es normalmente un movimiento pequeño que involucra una longitud corta de arco, puede utilizarse también para recorrerlo en toda su longitud. Volveremos a ellos en la lección IV. Combinación de continuo tirar-empujar y rebote golpeado.
Cuando os hayáis acostumbrado al continuo tirar y empujar de los arcos abajo y arriba, debéis ser capaces de unirlos con un movimiento de rebote golpeado en cada cambio de arco. Comenzando en la posición doblada, por ejemplo, tiramos rebotamos, empujamos rebotamos, etc.